Jóvenes estudiantes, bienvenidos al Reforzamiento de Aprendizajes 2020 en su primera etapa, presentado por el CECITE Veracruz. Soy Roberto Alfonso y te invito a que juntos viajemos en este fascinante mundo del aprendizaje a través de la segunda sesión de Cálculo Integral. Para ello, nos acompaña el maestro Efrén Ramírez Oliva del CECIT número 4 Naulinco de Victoria, quien nos presenta un tema muy interesante, elaborando conjeturas. ¡Comenzamos! Hola jóvenes, es un gusto volverlos a saludar en nuestra segunda sesión de la asignatura de Cálculo Integral. El día de hoy vamos a dar un repaso breve de lo que vimos en nuestra primera sesión. Si recuerdan, iniciábamos partiendo de una función y obteníamos su derivada. Y entonces construíamos un operador inverso de las derivadas definido como la antiderivada de esa función. Entonces habíamos observado que esa antiderivada no era única. Podríamos encontrar una infinidad de antiderivadas que las representábamos con una letra C mayúscula que la definíamos como la constante de integración. Y esa familia de antiderivadas de la función era la definición de la integral indefinida de f. El día de hoy vamos a utilizar esa definición para estructurar o generalizar algunas fórmulas a través de ciertas conjeturas que vamos a visualizar a continuación. Para inicio, vamos a dar lectura en pantalla a nuestro aprendizaje esperado de la sesión 2. Interpreta por extensión o generalización la integral indefinida de funciones polinomiales y trigonométricas básicas, como lo pueden ser el seno y el coseno. Pero esas funciones polinomiales las vamos nosotros a desglosar en varias partes. Por ejemplo, las funciones polinomiales vamos a analizar qué pasa con la función constante, con la potencia de x, con la constante por una función de x, hasta llegar a las funciones polinomiales y finalmente a las trigonométricas básicas. Entonces vamos a pasar al pizarrón para analizar o generalizar qué sucede en el caso de una función constante y cuál sería la posible fórmula para evaluar una función de ese estilo. Bueno, nuestro primer ejemplo para una función constante es la siguiente. ¿Están de acuerdo que esta es una función constante? Es el 5, no depende de la x. Entonces, ¿cuál sería la integral de esa función? Pues debemos de buscar una expresión que al derivarla me dé 5. Y de acuerdo a nuestras fórmulas de derivación, si recuerdan, era 5x más nuestra constante de integración. Muy bien, vamos a ver un segundo ejemplo. Menos 2 de x. ¿Cuál será la integral de esa función de menos 2 de x? Nuevamente, tenemos que poner una expresión que al derivarla me dé menos 2. Me imagino que ya saben la respuesta, ¿verdad? Es menos 2x y que no se les olvide poner la constante de integración. La derivada de menos 2x es menos 2. Y podemos seguir de esa forma, pero la pregunta que nos podemos hacer, ¿eso sucede nada más cuando son números enteros, positivos o negativos? La respuesta es no. Podemos tener cualquier expresión, inclusive una fracción, como puede ser esta, o hasta un decimal. ¿Cuál es la integral de 3 medios de x? Pues lo que venimos observando en los ejemplos anteriores, pues la integral serían 3 medios y aquí la x más c. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? En general, si yo tengo la integral de una constante y de x, ¿cuál sería la expresión que tengo que poner de este lado como resultado? Pues si observamos, en este caso el 5 se le agregó una x, ¿verdad? El menos 2 se le agregó una x, el 3 medios se le agregó una x,
Y entonces a la k, ¿qué le debemos de agregar? Pues una x, muy bien. Y entonces hasta aquí hemos generalizado la integral de una función constante. Muy bien, pasamos al siguiente tipo de funciones. ¿Cuáles habíamos nombrado que eran? Las funciones potencia de x. Nuevamente, primer ejercicio. ¿Cuánto vale la integral de x por dx? ¿Están de acuerdo que esta x tiene un exponente 1, ¿verdad? Entonces buscamos aquí una expresión que al derivarla me dé x a la 1. ¿Y cuál puede ser? Si recordamos, de una función a su derivada, cuando tenemos una potencia, el exponente decrece una unidad. Entonces las antiderivadas es el regreso. Si yo tengo mi función de grado 3, por ejemplo, la derivada va a quedar de grado 2. Y entonces la antiderivada de una de grado 2 es el inverso, tendría que ser de grado 3. Entonces, como yo aquí tengo la función de grado 1, mi integral tendría que ser de grado 2. Pero vamos a verificar. La derivada de x cuadrada, ¿cuánto es? 2x, ¿verdad? Y aquí nada más necesito una x. Entonces, este 2 que saldría de la derivada lo tendría que cancelar de alguna manera. Entonces, ¿cómo lo voy a cancelar? Poniéndolo en el denominador. Y entonces, miren, la derivada de x cuadrada es 2x entre este 2, se van a cancelar y lo único que me va a quedar es la x que me interesa. Muy bien, vamos con otro ejemplo. ¿Qué pasa con esta integral? Nuevamente, tengo x cuadrada, busco una expresión que al derivarla me dé x cuadrada. Es obvio que la que tenemos aquí debe ser un grado mayor, ¿verdad? La derivada de x cúbica es 3x cuadrada. Con eso obtengo el x cuadrada, pero me aparece un 3. ¿Cómo hago para cancelarlo? Pues poniéndolo precisamente en el denominador. Y entonces sería, la derivada de este sería 3x cuadrada entre 3, me quedaría el x cuadrada que requiero. Perfecto. Un ejemplo más. ¿Qué pasa con la integral de x cúbica? Pues más o menos ya nos estamos dando cuenta cuál es el proceso para encontrar la integral de una potencia de x, ¿verdad? Aquí sería x cuarta y entonces ponemos un 4 acá y la derivada de x cuarta sería 4x cúbica entre este 4 y ya me queda la x cúbica. Ahora sí, lo que nos pide nuestro aprendizaje esperado es generalizar este proceso. ¿Cómo puedo generalizar este proceso? Pues lo tendría que escribir así. ¿Cuánto vale la integral de x elevado a una potencia? De acuerdo a lo que vimos aquí, si es 1 se convierte en 2 y ese 2 pasa al denominador, ¿verdad? Si es 2 se convierte en 3 y este 3 nuevamente se repite en el denominador. Y así sucesivamente con el siguiente ejemplo. ¿Cuál sería la expresión de la integral de x a la n? Entonces, sería x a la n, le tenemos que agregar 1, que lo representamos así, y este exponente se debe de repetir en el denominador. Nada más que, ojo, aquí tenemos que tener cuidado, porque ¿qué pasaría si la n vale menos 1? Menos 1 más 1 me da 0. ¿Se puede dividir entre 0? ¿Verdad que no? La división entre 0 es una operación que no está permitida en matemáticas. Si ustedes realizan la operación en una calculadora, nos va a marcar un error. Entonces aquí tendríamos que escribir una restricción para el valor de n. ¿Cuál es esa? Que n no puede ser menos 1. Entonces con ello tenemos una segunda fórmula a partir de la generalización de varios ejemplos. Pasamos con otro tipo de funciones. A ver, ¿qué pasa cuando tenemos una
constante por una función de x. A ver. Ejemplo número 1. 5x de x. 5x y de x. ¿Cuál sería la integral de esa función? Como podemos observar, se parece mucho a la de las potencias, ¿verdad? Nada más que tenemos una constante más. Pues vamos a ver, ¿les parece si escribo el 5 y la integral de x, como ya lo habíamos observado, es x cuadrada entre 2? Vamos a verificar si la derivada de esta función nos da 5x. Miren, 2 por 5, 10. Entre 2 a 5x, y al quitarle 1 al exponente me queda un 1. Y entonces concuerda con el 5x de la integral. Entonces, muy bien, para que sea la integral de la función, le agregamos una c y tenemos terminada nuestra función. Continuamos con el ejemplo número 2. Nos dice 2x cuadrada con respecto a x. Para integrar esta función, nuevamente tomamos el 2 y escribimos una expresión que al derivarla me dé x cuadrada. ¿Cuál va a ser? De acuerdo al ejemplo que tenemos aquí, que también es el 2, la integral de x cuadrada es x cúbica entre 3. Más la constante, vamos a verificar. 3 por 2 nos da 6, ¿verdad? Entre 3 ya obtenemos el 2 y la derivada de x cúbica, pues bueno, de x cúbica se pone la x y al 3 le quitamos un exponente y me quedaría un 2. Pasamos con el ejemplo número 3. Menos 2x cúbica con respecto a x. El mismo proceso que estamos realizando. El menos 2 lo pasamos y la integral de x cúbica nuevamente la tenemos en un ejemplo realizado en la potencia de x, que sería x cuarta entre 4 más c. Verificamos, sería 4 por menos 2 nos da menos 8. Entre 4 me queda menos 2, se pasa la x y al 4 le quitamos 1, 3. Perfecto. Entonces, ¿cómo podríamos generalizar una fórmula de integral para una constante por una función de x? Y entonces la escribimos. Una constante por una función de x con respecto a x. ¿Qué es lo que observamos? Pues cuando tenemos una constante, en cada uno de los casos, esa constante se sigue quedando y lo único que estamos integrando es la parte que tiene la x o la función de x. Entonces esa constante se sigue quedando y lo único que tenemos que integrar pues es nuestra función de x. Entonces hasta este momento hemos generalizado 3 fórmulas, una para una función constante, otra para una potencia de x y otra para una constante por una función de x. En pantalla vamos a poder analizar las fórmulas que hasta el momento hemos generalizado. Como podemos observar, tenemos la de la función constante, la de la función potencia de x y finalmente la de la función constante por una función de x. Pero no hemos terminado, vamos a generalizar otro par de fórmulas más. Es el momento de generalizar la función de tipo polinomial. Bueno, pasamos nuevamente al pizarrón para establecer algunos ejemplos. Pasamos al ejemplo número 1. Nos dice que la integral de 2x menos 3 con respecto a x. ¿Qué observamos en esta integral? Diferente de las anteriores, que en esta vamos a tener 2 términos. Entonces, ¿cuántos términos tenemos que tener de este lado de la integral que al derivarlo obtenga estos 2? Pues por obvias razones vamos a tener 2 términos más nuestra constante de integración.
Y entonces procedemos como lo hicimos con los ejemplos anteriores. Como aquí tenía un 2, ese 2 pasa intacto y la integral de x, como tiene exponente 1, recuerden que se le suma 1 y eso mismo pasaría al denominador. Ahora este menos lo seguimos escribiendo y la integral de 3 sería 3 y le agregamos una x. Otra forma de escribir esta integral es cancelando estos números que están en el numerador y en el denominador, y 2 entre 2 vale 1, ¿verdad? Y se escribiría x cuadrada menos 3x más c. Entonces hemos obtenido la integral de esta función de tipo polinomial. Vamos a realizar un segundo ejemplo. La integral de x cuadrada más 3x menos 2. Nuevamente con respecto a x, ahora tenemos tres términos. ¿Cuántos vamos a tener del lado derecho de la integral? Nuevamente vamos a tener tres términos con sus respectivos signos, ¿verdad? 1, 2 y el tercer término. Y finalmente nuestra constante de integración. ¿Cuál es la integral de x cuadrada? Como lo observamos en los ejemplos anteriores, el exponente se le agrega 1 y este número se repite en el denominador. Ahora este 3 se repite y la integral de x, como es un exponente 1, en este lado sería un 2 y ese mismo exponente pasaría al lado del denominador. Finalmente la integral de menos 2 sería menos 2x. Se le agrega una x a cada constante. ¿Qué hemos observado a partir de estos dos ejemplos? Pues miren, que si yo tengo la integral de una función u más otra función b menos una función w y todo con respecto a x, en otras palabras, si voy a integrar sumas o restas de varios términos, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que hice aquí si tenía tres términos? Pues fui integrando término a término, ¿verdad? Lo mismo sucedió acá. Entonces, eso es lo que vamos a generalizar. Si tengo la integral de sumas y restas, pues tengo que integrar cada uno de los términos. Y entonces, con esto hemos generalizado nuestra cuarta fórmula para funciones de tipo polinomial que representarían sumas y restas. Vamos a pasar al último caso que nos interesa por esta ocasión, que sería precisamente el de funciones trigonométricas. Bueno, en la sesión 1, donde nosotros observábamos las fórmulas de derivada, habían dos fórmulas, una que dice derivada con respecto a x de seno de x, y había otra fórmula, la derivada con respecto a x de coseno de x. Pues bueno, la derivada de seno es precisamente el coseno de x y la derivada de coseno es menos seno de x. Entonces, esas dos fórmulas son suficientes para identificar lo que nos interesa en este caso. A ver, ¿cuánto vale la integral de seno de x con respecto a x? Lo que estoy buscando es una función que al derivarla me dé seno de x. ¿Y cuál es esa función? A ver, de acuerdo a lo que tenemos en estas derivadas, ¿cuál sería? Analicen esta situación. Busco una función que al derivarla obtengamos el seno. Y entonces dice, a ver, esta al derivarla obtenemos seno, pero negativo. Entonces yo necesitaría tener aquí un negativo, pero es positivo. Entonces, ¿qué tendríamos que cambiar de acuerdo a esta fórmula? Pues miren, ¿qué pasa si yo pongo coseno de x más c? Vamos a verificar. La derivada de coseno sería menos seno. Por este menos
pasaría a más y entonces ya obtenemos la función que queremos integrar. Y entonces tenemos ahí la integral de seno es menos coseno. Y vamos a obtener la siguiente, la integral de coseno de x con respecto a x, ¿cuánto vale? Pues buscamos una función que al derivarla obtengamos coseno, y esa la tenemos presente aquí, ¿no? ¿Qué función al derivarla me da coseno? Pues sería seno de x. Muy bien. Entonces, hemos obtenido también dos fórmulas para las funciones básicas trigonométricas. Nuevamente pasamos a la pantalla para presentar las fórmulas que acabamos de deducir. Tenemos la de la función polinomial y tenemos las de las funciones trigonométricas básicas para seno y coseno. Entonces, hasta aquí, jóvenes, a partir de ciertas generalizaciones en algunos ejemplos que construimos, hemos conjeturado algunas fórmulas. Aunque bien es cierto, no las hemos demostrado, pero son fórmulas básicas que se encuentran presentes en cualquier libro de cálculo. Entonces, finalmente, vamos a observar en pantalla nuestro formulario que hemos construido y a partir del cual, en una sesión siguiente, vamos a procurar utilizarlas y que ustedes practiquen con esas fórmulas para darles un buen uso. Con ello, jóvenes, los exhorto a que la actividad que deben de entregar a sus docentes es que en este formulario que tenemos en pantalla van a realizar 2 ejemplos de cada fórmula. Esos ejemplos se los van a mandar a su docente encargado de la asignatura y él los va a revisar y hacerle las anotaciones pertinentes. Por mi parte, es todo en esta sesión y los espero en la siguiente. Hemos llegado al final de la sesión del día de hoy. ¿Te gustó la clase del maestro Efrén? ¿Tuviste un aprendizaje significativo? Seguro estoy que sí. Es importante que te comuniques con tu docente asesor si es que te quedaste con alguna duda. De esta manera consolidarás tu aprendizaje. Nos vemos en la siguiente sesión para seguir aprendiendo juntos.